Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Bueno, amados, les saludo en el amor de Cristo. Vamos a hablar hoy acerca de el comienzo del despertar. Hemos estado hablando del despertar espiritual, de las cosas del otro mundo, del mundo espiritual, pero hoy queremos darle las pautas para comenzar a despertar. De antemano agradecemos y damos la gloria a Jesucristo, al Dios y Padre eterno, a Yahvé y al Ensof, la luz infinita. A ellos que merecen la gloria, damos gloria en esta hora. Así que, amados, pedimos al Espíritu Santo que nos guíe y que ustedes puedan recibir una instrucción clara, fiel y de gran utilidad. Primero quiero decirles que el despertar espiritual no es algo simple. El despertar espiritual es una guerra. Y el que está dispuesto a despertar tiene que saber a qué se enfrenta. En el video pasado yo les decía que necesitamos ser asistidos desde el otro lado, es decir, desde el lado espiritual. Tenemos que tener a alguien que nos asista, porque si no será imposible el lograr despertar. O mejor, el lograr elevar la conciencia. Porque podemos despertar, pero si no tenemos asistencia del otro lado, lo más probable es que nunca se eleve la conciencia. Que ese es otro punto. Una cosa es despertar espiritualmente y otra cosa es poder elevar la conciencia. Son procesos consecuentes pero distintos. Despertamos y elevamos la conciencia, porque podemos elevar la conciencia sin tener un despertar efectivo. Gloria a Dios. Pero la verdad es que una cosa conlleva a la otra. Despertamos y nos hacemos conscientes de nuestra condición interior. El punto, amado, es que necesitamos asistencia del otro lado. Y aquí el mejor para brindar y para dar esa asistencia es Jesucristo. ¿Qué quiero decir? Que cuando comenzamos a despertar espiritualmente, si no tenemos la asistencia de vida, vamos a enfrentarnos con demonios, agentes de las tinieblas, que van a hacer todo lo que esté a su alcance para que tú no te puedas levantar, para que tú no puedas aprovechar ese despertar. Y si te permiten aprovecharlo, va a ser de su lado. Te van a guiar a una falsa luz y te van a mantener engañado en ese despertar. El despertar trae consigo el abrir los ojos del espíritu, que el espíritu se haga consciente. Las escrituras dicen que ya no dormimos como los demás. Cuando habla el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que ya no dormimos como los demás, se refiere al despertar del espíritu. Que que aunque nuestra carne entre en el sueño, nuestro espíritu sigue vigilante y sigue percibiendo todas las cosas que pasan en nuestro entorno. Somos conscientes. Pero lo que tú vas a ver en ese estado consciente con seguridad es demonios, a menos que Dios tenga algo para informarte, notificarte, o al menos que tú tengas el Espíritu Santo como bautismo. Entonces te vas a encontrar con demonios que van a tratar de violentar tu espíritu. De hecho, eso es lo que hacen los demonios continuamente.
Continuamente hay demonios, espíritus inmundos, tratando de violentar el espíritu de los hombres, o el espíritu del hombre, mejor dicho. Y gracias a la cobertura que brinda el Espíritu Santo a los que tienen el bautismo en el Espíritu Santo y a los que han confesado su fe en creer en Jesucristo, ellos gozan de cierta cobertura por el Espíritu Santo de Dios, que impide que esos espíritus inmundos y que los demonios y que los agentes de las tinieblas puedan hacer y deshacer con nuestro espíritu. Cuando entramos al despertar espiritual nos hacemos conscientes de estas cosas y nos damos cuenta que verdaderamente estamos en medio de una guerra. Entonces el que quiere despertar espiritualmente tiene que ser consciente de estas cosas y saber a qué se enfrenta. Saber que va a pelear con demonios todos los días. Y que con seguridad va a necesitar de un ayudador, y ese es Jesucristo. Así que si tú quieres despertar espiritualmente, comenzar este viaje que por medio de estas instrucciones que tú vas a emprender, yo te recomiendo que te hagas amigo de Jesucristo, que lo confieses como tu Señor y Salvador, como el cuidador de tu alma, porque no hay otro mejor que pueda guardar nuestras vidas del otro lado que Él, que el Espíritu Santo. Hay muchas maneras de despertar espiritualmente, pero cuando se trata de elevación del alma, el único que puede garantizarnos una elevación como tal es Él. Porque la elevación del alma habla de la iluminación que nuestra alma va ganando a medida que va ascendiendo en los niveles espirituales. Y los oscuros no van a querer que tú alcances esa luz. Y van a haber guerras, muchas guerras, y ciertamente ellos tienen ventajas porque ellos son espirituales, ellos permanecen en ese espacio. En cambio tú estás apenas entrando a conocer una dimensión que es totalmente desconocida para ti. No sabes cómo moverte, no sabes cómo entrar, cómo salir. Entonces yo recomiendo que el que quiera comenzar el proceso de despertar debe hacerse amigo de Jesucristo, debe tener a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, como el cuidador de su alma, como su maestro. Es requisito indispensable para poder tener un despertar y no llegar a la locura. Porque cuando tú comienzas a despertar, los ojos de tu espíritu se van a abrir y vas a poder ver todas las cosas que antes no veías en la noche, que pasan en tu cuarto, que pasan en tu habitación. Y vas a tener otro tipo de experiencias. Si te están haciendo brujería, vas a percibir cuando tu espíritu es llamado a ese lugar de la brujería y te vas a encontrar en un lugar totalmente desconocido, con gente que no conoces, que lo que quiere es dañarte. ¿Sí? Todo esto trae el despertar espiritual. Vamos a poder ver el mundo espiritual, lo que está aconteciendo con nuestro espíritu en el mundo espiritual. Pero necesitamos de un respaldo, de una ayuda. Y ese es Jesucristo. Así que en esta guía yo te recomiendo que si no has confesado a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu alma, lo confieses, porque Él dice muy, muy claro en sus palabras que todo aquel que confesare su nombre será salvo, que el que invocare su nombre será salvo. También dice que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesucristo es el Hijo de Dios, serás salvo. Así que todo aquel que se quiera hacer ayuda se quiera hacer a la ayuda de Jesucristo tiene que confesarlo como su Señor y Salvador. También te recomiendo desde ya que comiences a apartarte del pecado, de la maldad, porque la maldad y el pecado son la herramienta que Satanás tiene para engañar a los hijos de los hombres.
Y mientras más acciones pecaminosas tú poseas, menos podrás aprovechar el despertar. Más oportunidades tiene Satanás de hacerte su víctima. Es por eso que muchos métodos, muchos hombres que antes utilizaron el despertar espiritual para tener epifanías o revelaciones, recomendaban que el hombre que quería entrar en la dimensión espiritual y en el campo de las revelaciones tenía que ser de un alto sentido de la moral, tenía que llevar una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, cumpliendo sus mandamientos, a fin de que por esta consagración suya o por esta devoción suya a la voluntad de Dios, a los mandamientos de Dios, pudiera ser que de lo alto descendiera un espíritu del bien para socorrerlo o auxiliarlo en esta etapa de movernos en el mundo espiritual. Cuando tú te inclinas hacia las cosas buenas, entonces haces que de arriba descienda un espíritu de santidad para socorrerte, para ayudarte. Pero cuando tus inclinaciones, tus hábitos, tus deseos, tus pensamientos son malos, entonces lo que tú atraes son unas fuerzas negativas que te van a engañar, que te van a ultrajar, que te van a confundir y que te van a hacer perder el tiempo. Todas estas recomendaciones, porque yo sé que cuando el hombre comience, después de que yo dé esta guía y la persona se sujete en disciplina a seguir este proceso de despertar y comience a ver, a sufrir el despertar, entonces se va a encontrar con todas estas cosas, ¿sí? Y cuando uno está avisado, pues entonces uno ya tiene una preparación psicológica inicial que le permite comprender que, esto ya me lo dijeron. Entonces debe hacerte a Jesucristo como amigo. Debe apartarte del mal. Mientras más te aparte del mal, del pecado, mejor resultado vas a obtener en el mundo espiritual. Porque lo que se quiere es una libertad con este despertar espiritual. No simplemente ver, sino actuar en el mundo espiritual. Pero para poder tener libertad de actuar tienes que zafarte de las fuerzas del mal, que con seguridad lo que van a querer es siempre tenerte engañado y hacerte perder el tiempo. Así que yo voy a estar aquí dando instrucciones sobre la disciplina que uno debe seguir para alcanzar el despertar espiritual. Esto es lo que yo he hecho y los resultados son evidentes. Y todo aquel que siga esta disciplina por un mes se dará cuenta que no estamos hablando mentiras, sino que esto es una verdad, una realidad. Así que hay que tener en cuenta que nosotros somos participantes de dos tipos de vida, la terrenal, física, y la espiritual. La espiritual puede ser terrenal o celestial. ¿Sí? Y estas dos vidas están desarrollándose simultáneamente en el ser, en el individuo. Y la vida a la que más se le dé alimento, a la que más se le dedique tiempo, esa es la que más va a subsistir, es la que más se va a manifestar. Este mundo nos enseña a vivir para la carne. Es por eso que el espíritu está tan apagado. Es por eso que el espíritu no tiene fuerzas. En cierta ocasión Dios me mostraba, o tenía yo una visión en donde mi espíritu y mi alma estaban buscando a levantarse de donde estaban en el suelo, estaban buscando levantarse y algo estaba encima de ellos que no los dejaba levantar.
Y cuando me fijé bien, lo que estaba por encima de ellos, que estaba sentado sobre el espíritu y sobre la carne y sobre el alma, era el espíritu, era la carne. ¿Sí? Porque lo que más alimentemos, a lo que más le dediquemos tiempo en este mundo es lo que más va a fortalecerse en nosotros. La fortaleza del espíritu y del alma, de la vida espiritual, son las cosas espirituales que podamos contemplar. Y aquí en su efecto es la palabra de Dios, que dijo que era el pan que había descendido del cielo para dar vida a los que de él comen. Entonces la palabra de Dios va a ser esencial para este despertar espiritual. Ahora la disciplina, el hábito que debemos implementar para que nuestro espíritu siempre esté por encima, nuestras actividades espirituales estén siempre por encima de las actividades terrenales, carnales. Tenemos que procurar esto, que nuestras actividades espirituales estén por encima siempre de las actividades carnales, para que se fortalezca el espíritu. Entonces, no voy a darle mucho rodeo a esto, sino que voy a comenzar a darte la instrucción. Primero, se requiere de cumplir con un oraje todos los días, de estar en la búsqueda de presencia espiritual. A esto se le llama pasar tiempo con Dios. Y para eso el mejor momento es el de la noche, las horas de la noche, comenzando de 12 de la noche en adelante. Ya no dormimos y comenzamos, y lo que procuramos hacer es leer la palabra todo ese tiempo, hasta las 6, 7 de la mañana, que ya el hombre se prepara para hacer otra actividad. Si no tienes ninguna actividad para hacer, sería lo ideal. ¿Por qué? Porque lo que procuramos es dedicar todo el tiempo para el despertar, porque toma su tiempo. Por eso Jesucristo, cuando llamó a los apóstoles, los llamó a que cambiaran su ocupación. De tal manera que el apóstol Pedro dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Porque para el despertar espiritual hay que pagar el precio de dedicación. Si tú cumples con la disciplina que yo voy a dar aquí y te ocupas en otras cosas, los resultados van a ser muy lentos y muy poco satisfactorios. Pero si tú te dedicas a alcanzar este despertar espiritual, en un mes que tú sigas esta disciplina, vas a ver un cambio notable, un despertar notable en tu espíritu. Entonces, el horario de búsqueda. Comenzamos a las 12 de la noche a leer la palabra y procuramos en ese espacio de 12 a 6 leer siquiera 72 capítulos de Salmos. Los Salmos de David, del 1 al 72. Pueden ser 50, pero lo más recomendable, lo que se busca es que sean 72 salmos. Esos 72 salmos los leemos en ese espacio de tiempo. ¿Para qué esto? La palabra de Dios dice que la exposición de tus palabras alumbra y que ella es el alimento para nutrir nuestro espíritu y para que nuestro espíritu comience a tomar fuerza. Y como estamos impidiendo que nuestra carne duerma y se reponga, entonces ella va a comenzar a debilitarse. Esto con el propósito de debilitar la carne y fortalecer el espíritu. Entonces comenzamos a las 12 de la noche y ya no dormimos más hasta que nos alcance nuevamente el horario en que nos acostamos. Y en este espacio de tiempo, como les digo, debemos procurar leer como mínimo entre 50 y 72 salmos.
únicamente salmos. Todo esto tiene su porqué, pero no vamos aquí a explicar los porqué. Simplemente estamos explicando lo práctico. Entonces, vamos a estar haciendo esta práctica de levantarnos todos los días a las 12 en punto, antes de las 12, y comenzar a leer la palabra hasta que nos alcance las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana tú puedes hacer una oración, o a las 5 de la mañana tú puedes dedicar una hora para orar y pedirle a Dios que te ayude a despertar, pedirle a Dios que te ayude con tu hogar, las peticiones que tú tengas. Pero es prioridad que todo este tiempo estemos despiertos leyendo. Y la lectura la vamos a hacer de esta manera. Vamos a procurar hacer la lectura de un capítulo, lo hacemos con voz audible, únicamente que te escuches tú allí, y el otro capítulo lo leemos mentalmente. Y así vamos intercalando, uno con voz audible y otro mentalmente. Uno con voz audible y otro mentalmente. O, en su efecto, podemos leer todos los capítulos mentalmente, y si tenemos un celular y tenemos la forma de colocar en audio la Biblia, cualquiera diferente a la Reina Valera, lo podemos hacer de esa manera. Podemos hacerlo de esa manera. Podemos leer salmos y podemos colocar la Biblia ahí en Proverbios, por decir algo, que mientras estamos leyendo la Biblia, o mejor dicho, la Biblia podemos poner en el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan, con los evangelios. Mientras nosotros estamos leyendo salmos, estamos escuchando los evangelios. ¿Con qué propósito? La palabra de Dios dice que ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y también dice que la exposición de tus palabras alumbra. Todo esto lo que lleva es a que nuestro espíritu se exponga el mayor tiempo posible a la palabra de Dios, que es la que va a fortalecer y despertar a nuestro espíritu. Y es la que va a comenzar a limpiar afuera y adentro nuestros oídos. Hay un espíritu que se llama Nemo, que se mete allí en los oídos y impide que nosotros podamos escuchar con claridad la voz de Dios. Pero cuando ese espíritu se expone por mucho tiempo a la palabra, él se va. Ese Nemo es una lombriz, como lombriz de tierra, que uno siente el cosquilleo. Cuando uno ya alcanza cierto nivel de despertar espiritual, que uno ya percibe cuando los espíritus se acercan o se meten en el cuerpo, uno se da cuenta cuándo se van y cuándo llegan. Entonces, si hacemos y practicamos esta disciplina, durante un mes usted va a poder ver el resultado. Ahora, tenemos que dejar por fuera la televisión, el escuchar música mundana, inclusive estar escuchando música cristiana de cualquiera. Yo recomiendo que usted todo tiempo esté escuchando más bien la palabra de Dios para este despertar espiritual. En este mes que usted va a hacer esta prueba, no escuche música, únicamente ponga la Biblia en audio y esté todo el tiempo escuchando la Biblia en audio, la palabra de Dios. No haga otra cosa, no vea televisión, no vea series, no vea series. Todo eso es basura que lo que va a hacer es fortalecer su carne y apagar su espíritu. Como digo, el que quiere despertar tiene que estar dispuesto a pagar el precio. Y cuesta. Pero cuando se comiencen a ver los resultados, usted comienza a experimentar el mundo espiritual y comienza a percibir
que su espíritu no se duerme como los demás, sino que también apenas su carne duerme, su espíritu entra en acción. Entonces usted va a comenzar a ver que los resultados valen la pena. Y como le digo, no se asuste. Desde ya tome confianza en que si usted ya confesó a Jesucristo como su Señor y Salvador, Él lo va a guardar, porque lo que vamos a comenzar a observar, a percibir en el plano espiritual, le puede asustar. Va a haber demonios, es lo que más va a haber. Y le estoy siendo claro. Va a haber demonios, va a haber espíritu de hombres que llegan a su casa. Si usted ya comenzó a hacerse notar en el mundo espiritual, van a llegar agentes de las tinieblas a su casa a buscarle, a hacerle daño. Por eso le estoy diciendo que aquí necesitamos un ayudador. Y cuando usted comience a experimentar estas cosas, va a requerir de un mentor, y ahí puedo estar yo para ayudarle también. ¿Sí? Entonces, si seguimos esta disciplina de enfocarnos en la palabra de Dios, de cumplir todos los días durante este mes, el despegarnos de la televisión, de toda cosa ociosa, de toda cosa vana que usted vea que no fortalece su espíritu, sino que fortalece a su carne, usted se va a despegar y se va a dedicar a buscar alcanzar este despertar espiritual, haciendo lo que le estoy diciendo. Tome la Biblia en audio y continuamente tenga los audífonos, duerma con ellos puestos, escuchando la palabra de Dios. Levántese y en el celular ponga la Biblia en audio, en los evangelios, mientras usted está leyendo los 50, 72 salmos de David, desde el 1 hasta el 72. Usted debe procurar estar despierto y hacer esta lectura mentalmente. Si no tiene celular y no tiene manera de escuchar en audio la Biblia, entonces hágalo intercalado. Unas veces está leyendo un pasaje y las otras veces lo está leyendo, unas veces lo está leyendo mentalmente y otras veces lo está leyendo de manera audible. ¿Sí? Y si usted hace esto, usted va a comenzar a notar. Si usted ya ha venido con un proceso de búsqueda de Dios, entonces es más fácil. Probablemente usted tenga más ventajas. Y antes de que el mes se cumpla, usted ya puede comenzar a experimentar el mundo espiritual. Si usted tiene el bautismo del Espíritu Santo, pues mucho mejor todavía. Pero si no lo tiene, yo le recomiendo que haga la confesión de fe, que reconozca a Jesucristo como su Señor y Salvador, porque sinceramente le digo que va a requerir ayuda, porque se va a dar cuenta que estamos en medio de una guerra y que el hombre está engañado por causa de su ignorancia. Así que, amados, es simple lo que tenemos que hacer para despertar. Esto simplemente es el principio. Ya después van a querer haber otros requerimientos. Y allí vamos a necesitar mentoría. Como le digo, yo voy a estar dispuesto a asistirle y a enseñarles las otras cosas que hay que hacer para dominar el despertar espiritual, ejercer control sobre esta parte, sobre el despertar espiritual. Así que, amados, Dios les bendiga y espero que esta leve, corta instrucción les sirva y la pongan en práctica. Y quiero los comentarios de gente que comenzó ya a experimentar el mundo espiritual siguiendo estos cortos pasos. Que si usted presta atención y es disciplinado, sacando la televisión, sacando las malas conversaciones, sacando los malos pensamientos, apartándose del pecado, usted va a comenzar a ver que su vida espiritual va a comenzar a surgir. Y como le digo, no se asuste, porque con seguridad va a haber demonios, va a haber espíritus, pero Jesucristo dijo: confía, yo he vencido al mundo. No se preocupe, tome de ya confianza que cualquier cosa que se le presente, usted la va a poder vencer de la mano de Jesucristo. Recuerde, la palabra dice que todo lo que ataremos en la tierra será atado en los cielos. Aprenda a atar y a reprender en el nombre de Jesucristo
Para eso necesitamos creer en Él, confesarle, tener esa confianza que podemos invocar su nombre y Él nos va a asistir, de que podemos invocar su palabra y la palabra de Él va a efectuar lo que pedimos, porque ya nos hemos adherido a Él bajo confesión. Así que esto se ve simple, pero cuando entramos en práctica y comenzamos a ver los resultados, es que comenzamos a entender que vale la pena y que es para valientes y esforzados. Es para valientes y esforzados, no es para cobardes. Es para gente que está dispuesta a pagar el precio y a pelear. Está dispuesta a batallar. Hay otros métodos de alcanzar el despertar espiritual, pero con seguridad termina la gente, si no están de la mano de Jesucristo y si no cambian su mala manera de vivir, con seguridad terminan siendo arrastrados por Satanás a una falsa luz y a continuar viviendo una vida de engaño. Pero aquí estamos hablando de entrar al mundo espiritual y descubrir esta verdad de la mano de Jesucristo. Dios te bendiga y espero que conforme vaya pasando el tiempo quiero ver comentarios de gente que ya está experimentando el mundo espiritual. Dios les bendiga y hasta una nueva emisión.